Muy buenas tardes para todos, queridos hermanos. Un saludo fraternal desde la ciudad de Medellín, esperando que todos se encuentren muy bien, que estén teniendo un sábado apacible, tranquilo, un sábado muy especial en la compañía de nuestro Dios, de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias al doctor Ontiveros por su sermoncillo, muy apropiado para esta época, para esta temporada, y cada vez cobrará más importancia, especialmente para nosotros, para el pueblo de Dios, porque el adversario ciertamente tiene ese propósito, tiene esa meta de causar cada vez más ansiedad en la humanidad. Yo, mientras el señor Ontiveros estaba hablando allí sobre el sermoncillo, pensaba en cómo han cambiado los tiempos. Hay cosas que anteriormente a las personas no nos incomodaban, comentarios, diversas situaciones, y ahora se vuelven mucho más inquietantes. Por ejemplo, en el caso de los colegios y de los sistemas educativos, en el que los niños y los jóvenes se vuelven mucho más sensibles a lo que les dicen, a lo que sucede allí, se vuelven más inseguros, se han vuelto más inseguros. Y todo eso hace parte de ese sistema del mundo y de esa agenda que Satanás tiene de debilitar a la humanidad y de alejarla de Dios. Entonces, de nuevo, muchas gracias al doctor Ontiveros por ese sermoncillo tan apropiado para esta tarde. Y también es importante que cada uno de nosotros, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como futuros reyes y sacerdotes, tengamos siempre muy claro cuál es nuestra meta en esta vida, cuál es nuestro propósito, porque de esa forma el adversario no nos va a desestabilizar, la ansiedad no se va a apoderar de nosotros cuando tenemos esa claridad acerca de ese panorama del plan de Dios y de cuál es ese propósito de nuestro Dios con cada uno de nosotros y por supuesto con la humanidad. Y nosotros tenemos ese gran privilegio de ser esos primogénitos de ese maravilloso plan de Dios. También gracias a nuestro pastor, al señor Armando Rego, por toda esa información que nos transmitió. Esperamos que sea de mucha utilidad y mucha claridad para todos. Y como bien lo mencionó él, pidámosle a Dios, cada uno de nosotros, que sea Dios el que nos guíe en nuestras decisiones, en nuestro comportamiento, y siempre acatemos esas normas, primeramente de las autoridades locales acerca de las normas de bioseguridad, y segundo también de las autoridades de la iglesia. Nosotros, los ministros y nuestros líderes también en el ministerio, nos han dado información abundante que debemos cada uno de nosotros aplicarla con sabiduría, con discernimiento y sobre todo acatando la autoridad, acatando esa autoridad que Dios ha puesto allí en la iglesia. Así que, pues, gracias de nuevo también a nuestro pastor, el señor Armando Rego, por esa información. Muy bien, para esta tarde entonces, ya entrando en el sermón se titula Reforcemos el temor de Dios. Reforcemos el temor de Dios. Y es que cada vez más vemos a nuestro alrededor que Satanás está alejando más a la humanidad de nuestro Dios. Lo está alejando más de Dios. Cada vez en la humanidad hay menos temor de Dios. Y eso lo evidenciamos muy fácil cuando vemos tanta irrespeto a la autoridad, tantas divisiones, tantas rebeliones, tantas manifestaciones. Cuando vemos toda esa desobediencia en la que anda la humanidad, en el que se busca primero el hacer lo que yo quiero, lo que me place, lo que yo creo que es bien para mí, sin tener en cuenta las instrucciones del Creador, sin tener en cuenta que hay un diseñador y que hay un ser supremo que nos enseña cómo debemos vivir para que nos vaya bien, para que tengamos felicidad, para que tengamos paz,
para que tengamos tranquilidad. Entonces, cada vez más el adversario ha logrado en la humanidad, a través de su influencia, ha logrado en la humanidad que haya cada vez menos temor de Dios. Y eso lo vemos también cuando en las universidades, en los colegios, comienzan a alejarse de las instrucciones bíblicas, de la palabra de Dios, de el Creador como tal. Comienzan a retirar también toda esa instrucción de Dios, la comienzan a retirar de los diferentes contenidos educativos. También cuando los legisladores empiezan también a subestimar y a menospreciar a Dios, al Creador, al ser que diseñó todo y que sigue siendo ese Dios, ese ser supremo, el que controla todo el universo y el que está llevando a cabo ese plan maravilloso de salvación para toda la humanidad y ese plan que Él ideó con toda y su infinita sabiduría. Entonces, cada vez más vemos que en el ser humano y sobre todo en la humanidad, a medida que se alejan de Dios, vemos que hay menos temor de Dios en él. Y eso tiene graves consecuencias, como las vamos a ver dentro de un momento. Tiene graves consecuencias sobre la humanidad, sobre el desarrollo de la vida en este planeta, sobre las diferentes situaciones que se presentan en la vida humana. Entonces, cada vez vamos a ver más esos efectos de que la humanidad se vaya alejando mucho más y más de Dios, del Creador, del Ser Supremo, y también que vaya desconociendo sus instrucciones y que deje de temer a ese gran Dios. Quiero invitarlos a aquellos que me deseen acompañar para que comencemos en el libro de Isaías. Isaías en el capítulo 8 y en el versículo 11. Libro de Isaías, capítulo 8, versículo 11. Porque el Eterno me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. A nosotros el Eterno, nuestro Dios, nos enseña con esa mano fuerte que hemos visto que Él tiene. Cuando vemos a un ser fuerte, ese ser nos inspira respeto. Y Dios es un ser fuerte, como lo acabamos de leer. El Eterno me dijo de esta manera, con mano fuerte. Porque su mano es fuerte para hacer todo lo que Él quiere, para llevar a cabo su voluntad y para también intervenir, como lo va a hacer dentro de poco, en los asuntos de la humanidad, para intervenir y sacudir a la humanidad, para que la humanidad vuelva a temer a Dios. Porque cuando los seres humanos empezamos a creernos que todo lo podemos, que nada nos va a detener, que todo lo podemos manejar a nuestro albedrío, con nuestra ignorancia que la mayoría de la humanidad cree que es cada vez más sabiduría, pues Dios también interviene y nos muestra que Él es el que manda, que Él es el que domina, que Él es el que lo controla todo y que a Él es el que debemos temerle y tenerle respeto y reverencia. Continuemos leyendo allí en el versículo 11. Y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A el Eterno de los ejércitos, a Él santificado, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Para nosotros no es ajeno el darnos cuenta y el ver y el encontrar a través de las noticias y de lo que vemos y escuchamos en el mundo externo, en el mundo de nuestro alrededor, que para muchas personas es conspiración cuando se habla de temerle a Dios, cuando se habla de que hay un Dios, un ser supremo. Para ellos lo llaman una
conspiración, una conspiración para seguir sometidos al mundo, para seguir sometidos a, perdón, no para seguir sometidos al mundo, sino para seguir sometidos a un ser que muchos dirán que no existe, que muchos dirán que ya no hace presencia aquí en la tierra. Entonces, lo llaman conspiración, lo llaman una forma de reprimir al ser humano, de limitarlo, de restringirlo. Por eso lo llaman una conspiración y quieren librarse de eso. Aquellos que dicen que no existen solamente dos géneros, hombre y mujer, sino que existen muchísimo más géneros de los que Dios creó, entonces llaman a el camino de Dios, llaman a la forma de vivir de acuerdo a Dios, lo llaman una conspiración, lo llaman una restricción. Entonces, todas estas personas llaman conspiración a todo lo que tiene que ver con Dios, con su forma de vida, con el orden que Él estableció para la vida en esta tierra. Y Dios nos enseña, según lo acabamos de leer, a que no llamemos conspiración a las cosas que la humanidad llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Muy también de acuerdo a lo que mencionaba el doctor Ontiveros en su sermoncillo, que no tengamos esos temores, ni tengamos miedo a lo que la humanidad le teme, ¿cierto? Porque la humanidad teme porque desconoce y se alejó de Dios. Pero nosotros sabemos que Dios lo controla todo, que nuestra vida está en las manos de Dios. Y lo que Dios permita que suceda es porque Él tiene un propósito con cada uno de nosotros, porque es su voluntad, porque Él está a cargo de cada una de esas situaciones que nos acontecen a cada uno de nosotros, sus hijos. Entonces, versículo 13. A el Eterno de los ejércitos, a Él santificado, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. A Dios, al ser todopoderoso, es a quien debemos temer y expresarle ese temor mediante el respeto, mediante la obediencia, mediante esa reverencia, mediante ese buscar agradarle a Dios, agradarle en todo lo que Él pide que nosotros hagamos por nosotros, en buscar su reino, en guardar sus mandamientos, en cumplir esa parte del pacto que nos corresponde a cada uno de nosotros, en que nosotros tengamos esa plena conciencia de que existe un Dios y que ese Dios es nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo que están allá arriba en los cielos y que son temibles, son poderosos y que controlan todo y que están también a cargo de nuestra vida y que todo lo que quieren hacen y que llevan a cabo su voluntad porque nadie más se lo puede impedir. Pero nosotros tenemos ese entendimiento, tenemos esa claridad y debemos vivir de acuerdo a ello, de acuerdo a ese temor de Dios y que ese temor nos lleve a obedecerlo y a apartarnos del mal, a alejarnos del mal camino, de los malos destinos en los que Satanás ha llevado a la humanidad. Pasemos a Jeremías en el capítulo 32. Jeremías, capítulo 32 y versículo 37. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Dios va a hacer esto con su nación escogida, con su Israel físico,
lo hace actualmente con nosotros y lo va a hacer también con el resto de la humanidad, con todos aquellos que toman esa decisión de obedecerle en su debido momento, como se nos ha enseñado en numerosas ocasiones. Entonces, cuando Dios nos da un corazón blando, un corazón en el cual Él escribió sus leyes, un corazón y un camino para que le temamos perpetuamente, Dios nos está diciendo y nos está enseñando que de esa forma nosotros tendremos bien y nuestros hijos después de nosotros. Esta es una de las grandes enseñanzas y que nos muestra lo importante, la importancia del temor de Dios, lo importante que es que temamos a Dios, y es que nos va a permitir que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos después de nosotros. Entonces, y nos va a permitir siempre estar cerca de Dios. Entonces podemos aquí establecer una ecuación matemática, y es que en la medida en que una persona se aleja más de Dios, menos temor de Dios va a tener. Y lo inverso también. En la medida en que estemos, en la medida en que tengamos más temor de Dios, más cerca vamos a estar de Dios. Entonces es algo que nosotros debemos tener presente y algo que Dios va a hacer también en la medida en que Él vaya llevando a cabo y vaya dándole cumplimiento a su plan de salvación para toda la humanidad. Pondrá ese temor en las personas. ¿Por qué las personas en esta pandemia acataron esas instrucciones de las autoridades locales, de las autoridades de cada país, de cada ciudad, de aislarse, de estar en cuarentena, de utilizar estos elementos de protección? Porque temen por su vida, temen por su vida. Entonces, las personas hoy en día tienen un temor más a lo físico que a ese ser supremo. Y nosotros tenemos ese temor de Dios en nosotros, que debe llevarnos a alejarnos del mal, a acercarnos cada vez más a Dios, a buscar hacer su voluntad, a buscar obedecerle, y que ese temor de Dios realmente se manifieste en nosotros. Muchas veces actuamos, nos comportamos como si no temiéramos a Dios. ¿Por qué lo digo? Porque hacemos cosas que no son dignas de un hijo de Dios, de un verdadero hijo de Dios. Hacemos cosas que enojan a Dios, que no muestran ese temor de Dios. Hacemos cosas con malicia, con envidia, con celos, con ira, con enojo, con diferentes comportamientos de la carne, con diferentes frutos de la carne. Y les damos muchas veces rienda suelta. Hacemos cosas con orgullo, o decimos cosas con orgullo, con arrogancia, nos volvemos soberbios, nos volvemos altivos, y todo eso expresa falta de temor de Dios. Y empezamos a ponernos a nosotros mismos en lugar de Dios. Y dejamos de someternos a Dios, dejamos de hacer lo que es agradable delante de la presencia de Dios, dejamos de seguir esas instrucciones que Dios nos ha dado por darle rienda suelta a nuestro ego, a nuestro orgullo, a nuestros propósitos particulares, y nos olvidamos de Dios. Por eso digo que hay ocasiones en las que pareciera que no tuviéramos temor de Dios en la forma como hablamos, o como nos comportamos, o como tratamos a otros hermanos, a otras personas. Parece que no hubiera temor de Dios en nosotros. Revisemos eso, cada uno de nosotros, hermanos, porque no podemos seguir dándole aplazamientos, no podemos seguir dándole largas a esos comportamientos en nuestra vida. Tenemos que corregirlos, tenemos que cambiarlos, tenemos que mostrarle a Dios verdaderamente que ese temor de Dios en nosotros es real, y como es real, produce cambios en nuestra forma de vivir, cambios en nuestra forma de pensar, produce cambios en
la forma como nosotros nos comportamos, que realmente sí estemos aprovechando este camino, que no solo sea de palabra, que sea en espíritu y en verdad, que estemos manifestando y que estemos viviendo en ese temor de Dios. Y el mal se manifiesta de muchas formas. Hay formas evidentes, pero hay formas internas, hay formas allí en nuestro corazón. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía que de allí, del corazón, es que salen los malos pensamientos, las malas intenciones y una serie de comportamientos que albergamos en nuestro corazón, como si Dios no pudiera entrar en nuestro corazón, como si Dios no viera nuestro corazón, como si Dios no pudiera conocer nuestros pensamientos. Debemos tener esa conciencia, debemos tener ese respeto y esa honra a Dios de que nuestros pensamientos sí estén sometidos a la obediencia a Cristo, de que nuestro corazón sea un corazón limpio, que refleje ese carácter de Dios, un carácter bueno, un carácter justo, un carácter que ama al prójimo. Vayamos a Proverbios en el capítulo 2. Proverbios capítulo 2, versículos 3 al 5. Leemos allí: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Eterno y hallarás el conocimiento de Dios. Si nosotros buscamos esa sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, el entender su palabra, si escudriñamos esta palabra, si le pedimos a Dios que nos destape nuestra mente, nuestro corazón, que nos permita entender, si lo buscamos como a la plata y como a tesoros, entonces podremos entender el temor del Eterno. Muchas veces no obedecemos completamente a Dios, no guardamos sus instrucciones, su pacto fielmente, porque no entendemos las cosas. Pero para entenderlas tenemos que buscarlas, tenemos que buscar a Dios y buscar en su palabra, pidiéndole a Dios que nos ayude a entenderla, como busca muchas personas la plata y los tesoros. Cada día los buscan y siguen perseverando. De esa misma forma nosotros debemos cavar en esta palabra de Dios, cavar en ella, pedirle a Dios, insistirle al Padre que nos ayude a entender su palabra, a guardar sus mandamientos, a comprender esa mente suya para que nosotros también podamos ver en la misma forma sus leyes y guardarlas y obedecerlas. De esa forma es que nosotros podremos entender ese temor de Dios. Porque no se trata tanto de que nosotros entendamos qué es el mal, sino que nosotros entendamos primero cuál es esa voluntad de Dios, qué pretende Él con sus leyes, cómo es que nosotros debemos guardarlas cada vez de una manera más íntegra, cada vez de una manera más profunda, cada vez con mayor entendimiento. Y una vez nosotros entendemos eso, sabremos el resto de las cosas, que es como Dios lo entiende y lo hace. Versículo 9. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Temor de Dios, como bien sabemos y como dice allí en el libro de los Salmos, es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor del Eterno, porque nos permitirá apartarnos del mal camino, nos librará de los malos caminos y de los hombres que hablan perversidades, nos ayudará a tener discernimiento para saber qué vemos y qué no vemos, dónde nos tapamos los ojos, para saber qué escuchamos y dónde nos tapamos nuestros oídos,
para saber con quién estar y con quién no estar. Todo eso nos lo va enseñando Dios a medida que le pedimos, y a medida que buscamos en su palabra, a medida que le clamamos a Él para que nos ayude a cambiar esos defectos, que nos muestre cómo cambiarlos, cómo corregirlos. Hay muchas formas de cambiar. Hemos hablado de los hábitos, de cómo se desarrolla un hábito. Hemos hablado de hacer tareas, de ponerse metas, de hacerse propósitos. Hay muchísimas formas de cambiar aspectos, de cambiar conductas en nuestro carácter. Pero hay una forma que prevalece sobre todos. Hay una forma que todos nosotros debemos tener presente y muy en cuenta. Y esa forma es: el que quiere, puede. Cuando realmente queremos de verdad cambiar algo y lo buscamos y se lo pedimos a Dios, no hay nada que vaya a detenernos. Y eso nos lo ha explicado y nos lo ha enseñado don Mario Hernández. Cuando una persona quiere obedecer a Dios, nada ni nadie lo va a detener. Nada ni nadie puede detenerlo. Entonces, podemos aplicar cualquiera de las técnicas: desarrollar un hábito, ponernos metas, hacernos propósitos, cualquier cantidad de herramientas que ustedes conozcan. Pero en nosotros, primeramente, debe haber el querer, debe estar en nosotros ese deseo de cambiar, para que lo busquemos como a la plata, como a tesoros. Yo quiero dejar de ser iracundo, quiero dejar de ser arrogante, quiero dejar de ser soberbio, quiero dejar de ser malicioso. Yo quiero cambiar, dejar de ser con esos defectos que tengo. Lo busco todos los días, pidiéndole a Dios en oración y estudiando en su palabra, que Él me abra la mente, que me abra el corazón, que me permita entender cómo cambiar, cómo corregir mis fallas. Quiero aprender a ser como Dios es, con su carácter, santo, justo, perfecto, valiente, amoroso, sabio. Tenemos que querer. El que quiere puede y busca la forma, busca los medios, se esfuerza, encuentra la forma de avanzar, de corregir, de crecer. Entonces, de eso se trata esta escritura, de eso se trata el temor de Dios. El que verdaderamente tiene temor de Dios se esfuerza y busca en su palabra, y Dios lo ayudará a crecer en ese temor de Dios. Capítulo 8, versículo 13. El temor del Eterno es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Esto nos ayuda a entender un poco más el temor de Dios. Aborrecer el mal, alejarnos del mal, no ser cómplices, no ser condescendientes con el mal. Sentar y mostrar nuestra posición apartada del mal, nuestro comportamiento apartado del mal. ¿Y qué más dice allí la escritura? Dice la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces son comportamientos que no deben estar en un hijo de Dios, porque indican, según la ecuación que dijimos ahora, que falta temor de Dios. Si soy soberbio, si soy arrogante, si todavía soy condescendiente con el mal camino, si todavía en mi boca hay perversidad, me falta temor de Dios. Necesito crecer en el temor de Dios, pedirle a Dios, mostrarle a Dios que verdaderamente quiero cambiar, quiero corregir. Y hay muchas cosas que sabemos que Dios aborrece, como también nos lo han enseñado en otros mensajes. Los ojos altivos, la boca perversa, los labios mentirosos, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Son cosas que
Dios aborrece y que nosotros también debemos aborrecer. En eso consiste el temor de Dios, en aborrecer el mal, en rechazar el mal, en no participar del mal, en erradicar el mal de nuestra vida. Capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué sabiduría y qué enseñanza desprecian los insensatos hoy en día? La sabiduría y la enseñanza de Dios. Y se abalanzan, se desvelan por la sabiduría y la enseñanza humana, la sabiduría y la enseñanza del hombre, y desprecian la sabiduría correcta, la de Dios, la que dura por toda la eternidad, la que Dios estableció para que nos fuera bien, para tener prosperidad, para tener felicidad, para tener paz. Esa la desprecia. Y para nosotros ese es el principio de la sabiduría, ese temor del Eterno, ese ir en contracorriente del camino en el que va la humanidad, cada vez más alejándose de Dios. Y ese es lo que nos permitirá a nosotros estar tranquilos, estar confiados, estar seguros, estar refugiados en Dios, saber que Dios está con nosotros, que nos va a cuidar, que nos va a proteger, que nos va a ayudar a que nos vaya bien, si estamos obrando dentro del temor de Dios, dentro de la obediencia a Dios, dentro del respeto a Dios, dentro de esa reverencia a Dios. Veamos algunos ejemplos para que vayamos entendiendo aún más todo lo que implica el temor de Dios. Deuteronomio en el capítulo 13. Vayamos a Deuteronomio y en el capítulo 13 desde el versículo 1. Cuando se levantare en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque el Eterno vuestro Dios os está probando para saber si amáis al Eterno vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos del Eterno vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra el Eterno vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual el Eterno tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte del Eterno tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Instrucciones que Dios le dio a la nación de Israel y que tienen un cumplimiento espiritual para nosotros. Debemos hacer morir cualquier cosa, cualquier actividad, cualquier lugar, cualquier relación
que nos aleje de nuestro Dios. En esa época Dios le dijo que tenían que apedrearlos y matarlos. A nosotros nos dice que ese tipo de relaciones, cosas, actividades, lugares, tienen que morir para nosotros. Tenemos que hacerlos morir en nuestro interior para que no haya en nosotros indicios, raíces que prosperen, que crezcan y nos lleven a alejarnos de Dios. Hay personas que a través de muchas formas van a tratar de alejarnos de Dios, de distraernos del camino de Dios. Puede ser un amigo, puede ser un familiar que nos diga, mira, tengo este negocio súper próspero, súper rentable, te invito a que te asocies conmigo, a que trabajes conmigo, y todo parezca muy bueno, todo parezca muy próspero, muy provechoso. Pero debemos preguntarnos también, ¿me aleja de Dios? ¿Me lleva a apartarme de Dios? ¿Me lleva a hacer cosas que Dios aborrece? ¿A entrar en lugares, en actividades, en comportamientos, en situaciones que Dios aborrece? Ese tipo de cosas hay que hacerlas morir. Y no es fácil en muchas circunstancias. Pero ¿qué hay en nosotros? ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿Queremos obedecer a Dios? ¿Queremos temerle a Dios? ¿Queremos agradar a Dios? ¿O queremos las cosas del mundo? ¿Queremos lo que el mundo ofrece? Esos deseos de los ojos y esa vanagloria de la vida. Entonces debemos tener claro eso en nosotros. Porque así como él hablaba aquí, de profetas, de soñadores de sueños, y nos anunciaren señales, prodigios, y se cumplieren, si fuera realidad, fuera algo palpable, visible para nosotros. No darás oído a esas palabras, porque Dios también prueba nuestro corazón. Dios es el que conoce los corazones y prueba nuestro corazón para ver qué hay en nosotros, para ver si vamos a poner algo en primer lugar, en lugar de Dios. Si habrá algo en esta tierra, que nosotros le daremos ese lugar, ese primer lugar en lugar de Dios. Esto es algo que nosotros debemos tener presente. Y cualquier persona, cualquier actividad, cualquier lugar que nos lleve a apartarnos de Dios, a terminar adorando otras imágenes, a terminar adorando la ciencia, la humanidad, a terminar haciendo el camino del mundo, debemos hacerlo morir en nosotros. Si es que de verdad queremos crecer en el temor de Dios, si es que de verdad queremos estar en ese reino de Dios. No podemos ser ambiguos, no podemos ser de doble ánimo, no podemos ser tibios. Tenemos que ser claros, transparentes con Dios. No podemos jugar dobles juegos con Dios creyendo que Él no ve. Que a veces podemos pensar que Dios está allá tranquilo en su trono y que nada pasa con nosotros, porque Él nos está teniendo paciencia y misericordia. Pero no debemos abusar de ella, no debemos darle más largas a esos cambios que debe haber en nuestra vida. Volvamos a Proverbios en el capítulo 16, versículo 6, libro de los Proverbios, en el capítulo 16 y versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Eterno los hombres se apartan del mal. Con el temor de Dios nosotros nos apartamos del mal. Nos apartamos de la arrogancia, de la soberbia, del mal camino, de la gente mala, con el temor de Dios. ¿Cómo está ese temor de Dios en cada uno de nosotros? Revisemos cómo es un día de nuestra vida actualmente. ¿Cómo son nuestras conversaciones? Cuando nos llaman por teléfono, cuando nos escriben por el WhatsApp, cuando estamos allí en el Facebook,
cuando estamos con otras personas, cuando suceden cosas que nos ayudan, nos hacen enojar, nos hacen irritar, nos ofenden. ¿Cómo es nuestro comportamiento? ¿Cómo es nuestra vida diaria? Desde que nos levantamos, un día en nuestra vida, un día de la semana, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Tenemos presente ese temor de Dios, buscamos crecer en ese temor de Dios, buscamos siempre agradar a Dios con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Buscamos agradar a Dios, mostramos ese temor de Dios. Las personas que viven con nosotros, que están a nuestro alrededor, que comparten con nosotros, podrían decir que somos personas temerosas de Dios, así como se dice de muchos hijos de Dios en su palabra. Que era un hombre temeroso de Dios, que era una mujer temerosa de Dios. Dirán las personas que están a nuestro alrededor, las personas que nos conocen, las personas que comparten con nosotros durante el día, que somos personas temerosas de Dios, que le tememos a Dios, que sabemos y tenemos presente que en todo momento estamos allí en su presencia, que Él nos está observando, que Él está allí con nosotros, que nos apartamos del mal, que nos esforzamos por no seguir los caminos del mundo, los caminos de perdición de esta humanidad. ¿Qué dirían de nosotros? ¿Y qué decimos nosotros de nosotros mismos? ¿Qué digo yo de mí mismo? Soy una persona que realmente teme a Dios, que se ve en mí ese temor de Dios, o todavía permito que haya arrogancia, soberbia, orgullo, malicia, altivez de ojos, mentira, cuando le damos también avance a las mentiras, cuando le damos avance al engaño, también estamos mostrando que nos falta temor de Dios, que no tenemos temor de Dios, que no nos da miedo que Dios nos fulmine. Hace poco leía con mi esposo, volvíamos a leer la historia de Ananías y Zafira. Por un engaño, Dios los fulminó. Fueron a los apóstoles y les dijeron lo que no era. Los engañaron, les dijeron acerca de la venta de aquella propiedad que ellos tenían. Los engañaron diciéndole la cantidad errada, la cantidad que no era correcta en la que habían vendido la propiedad. ¿Y qué pasó? Dios les quitó la vida en el instante. Primero a Ananías y luego a Zafira. Y a veces nosotros actuamos como si no tuviéramos ese temor de Dios, como si no nos fuera a pasar nada, por lo que tal vez Dios nos ha perdonado muchas y no debemos abusar de eso, no debemos aprovecharnos de esa misericordia de Dios, de su perdón, de su paciencia. Debemos ser diligentes en el temor de Dios, ser cuidadosos, ser agradecidos con Dios y enfocarnos en mostrarle que realmente sí le tememos y que sí lo honramos, que sí lo reverenciamos, que realmente sí nos da miedo faltarle, fallarle, ofenderlo, desagradarlo. Con el temor del Eterno, los hombres se apartan del mal. Versículo 7, cuando los caminos del hombre son agradables al Eterno, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. La persona que teme a Dios, su camino, su forma de vivir, sus actividades son del agrado de Dios. ¿Por qué? Como leímos en Deuteronomio 13, porque ya hizo morir todo eso, ya mató en su vida todo eso que desagradaba a Dios, que lo alejaba de Dios, que lo llevaba en pos de otros dioses o que lo llevaba a alejarse de Dios. Capítulo 14, versículo 27 de este mismo libro de los Proverbios. El temor del Eterno
es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Es manantial de vida y la humanidad alejándose cada vez más de Dios, temiendo cada vez menos a Dios. Es decir, buscando cada vez más la muerte prematura, la muerte dolorosa, la muerte solitaria. El temor del Eterno es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Manantial de vida, o sea, fluye. ¿Cómo es un manantial? Fluyen aguas en abundancia en los manantiales. Entonces, el temor del Eterno fluye vida en abundancia. Vida para nosotros y vida para las personas que nos rodean. A aquellas personas a las que estamos siendo luz, a las que estamos enseñándoles con nuestro ejemplo, a las que estamos nosotros mostrándole ese temor de Dios, esa obediencia primero a Dios, ese apartarnos del mal. Por eso es tan importante mirar con quién caminamos nosotros en la vida, con quién andamos, con quién estamos, aquí qué lugares frecuentamos, cómo es nuestra vida. Por eso es tan importante revisar cómo es un día nuestro. Si realmente hay cosas que debemos tristemente, dolorosamente sacar de nuestra vida para nuestro bien y no darles más largas, no darles más aplazamientos. O si todavía hay cosas que tenemos que cambiar en nuestro carácter, en nuestra conducta, para poder avanzar en ese temor de Dios, para poder que hayan esos manantiales de vida que brotan de nosotros. El temor de Dios, el temor del Eterno es manantial de vida. Vida pura, vida abundante, vida saludable, vida tranquila, vida en paz, en amor, vida en prosperidad, en alegría. Capítulo 15, versículo 16. Mejor es lo poco con el temor del Eterno que el gran tesoro donde hay turbación. Hablábamos hace un momento que podemos tener amigos, familiares que nos inviten a asociarnos a algún negocio muy próspero, muy lucrativo, que nos interesa muchísimo, pero nos lleva a alejarnos de Dios, nos lleva a apartarnos de Dios, nos lleva a descuidar nuestra relación con Dios, nos lleva a hacer cosas que no son del agrado de Dios. Mejor es lo poco con el temor del Eterno que el gran tesoro donde hay turbación, donde hay ansiedades, donde hay temores, donde hay peligros, donde hay cosas que sabemos que no son del agrado de Dios. Y resulta que lo que uno podría creer que no es un gran tesoro, porque dice aquí, mejor es lo poco con el temor del Eterno que el gran tesoro donde hay turbación. Podríamos creer que el temor del Eterno no es un gran tesoro, pero realmente lo es. Veamos en Isaías capítulo 33. Isaías capítulo 33, versículo 5. Será exaltado el Eterno, el cual mora en las alturas, llenó a Sión de juicio y de justicia, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor del Eterno será su tesoro. El que está dejando cosas que aparentemente son con mucho fruto material por obedecer a Dios, el que está dejando amistades que sabe que no le convienen, así les tenga mucho afecto, el que se está apartando de lugares que sabe que no debe frecuentar, el que está haciendo morir esos defectos, esas obras de la carne en sí mismo, con dolor, con sacrificio, está llenando su vida de tesoros. El temor del Eterno será su tesoro, será su abundancia,
Porque como bien dijimos, el temor del Eterno, como bien leímos ahora, el temor del Eterno es vida. El temor del Eterno es manantial de vida. Y no solamente de vida física, sino mucho más de vida eterna. De vida eterna. Entonces, el temor del Eterno será su tesoro, no lo olvidemos. Un tesoro del que cada vez salen más joyas preciosas, del que cada vez salen cosas más valiosas, valiosas a los ojos de Dios, tesoros en el cielo, tesoros en el reino de Dios, tesoros en el mundo de mañana, tesoros para su familia, para las personas que lo rodean. Qué bueno es nosotros enseñarle a nuestros hijos estos tesoros, compartírselos, mostrárselos, para que ellos también abracen ese tesoro, apartarse del mal, tratar bien a sus amigos, mostrarles que hay otra forma de hacer las cosas, que ellos no sientan esa ansiedad que sienten los otros niños alejados de Dios, sino que estén firmes, arraigados en Dios, confiados en Dios, en que si hago primero lo que agrada a Dios, Dios me va a cuidar, Dios me va a proteger, Dios me va a dar sabiduría para saber afrontar cualquier situación, por difícil que sea, cualquier circunstancia complicada que para el hombre no sea posible superarla, pero para Dios no hay nada que Él no pueda hacer, no hay nada imposible para Dios. El temor del Eterno es nuestro tesoro, gran riqueza por toda la eternidad, un tesoro que no se corrompe, un tesoro que no nos van a robar, que cuando salgamos a la calle no se va a acercar ningún ladrón a decirte, a amenazarnos con un arma, a decirte, entrégame tu temor de Dios. No nos lo van a robar. No nos lo puede quitar nadie. Otro ejemplo, Génesis capítulo 42. Génesis en el capítulo 42, versículo 5. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían porque había hambre en la tierra de Canaán. Los hijos de Jacob, de Israel. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y he aquí, el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. José era un hombre temeroso de Dios. Y como hombre temeroso de Dios, se arrepentía de hacerle mal
E incluso aquellos que le hicieron mal y que lo trataron tan mal, sus propios hermanos, su propia familia, que lo vendieron, que lo menospreciaron, que lo maltrataron, que le hicieron tantas maldades y que lo trataron de esa forma tan injusta, incluso a ellos, José se arrepintió cuando les dijo, yo temo a Dios. Es decir, la persona que teme a Dios no se deja llevar de sus deseos de venganza, no se deja llevar de él querer hacer justicia por sus propias manos. No le causa mal a su prójimo sabiendo que también puede afectar a otros. Él estaba viendo allí que entre más lo retuviera, más hambre iba a aguantar su papá y el resto de la familia allá en Canaán, y que ellos estaban angustiados. La persona que tenía a Dios siente al prójimo, así el prójimo haya sido malo con él, así el prójimo le haya hecho maldad, siente la miseria del prójimo, siente la necesidad del prójimo, siente la angustia del prójimo, sabe también que el prójimo tiene defectos, tiene errores, muchas veces es instrumento del adversario para buscar hacernos daño, pero no se deja llevar de esas emociones, de esos sentimientos, de esos deseos. Esa persona, como lo muestra aquí José, teme a Dios y primero busca agradar a Dios, buscar hacer las cosas conforme al agrado de Dios, conforme a como Dios nos lo enseña. No devolver mal por mal, sino que ese mal que nos hacen, devolverlo con bien. Hacerle bien a esa persona, así no lo merezca. Nos ofendió, nos trató mal, nos injurió, nos trató injustamente. Que en nosotros no se apodere esa arrogancia, ese deseo de vengarnos, que no se apodere de nosotros ese orgullo, que no se apodere de nosotros esos sentimientos negativos, sino que el temor de Dios brote como manantial de vida, salga como ese manantial y se manifieste en buenas obras. Que no perdamos de vista la consideración hacia el prójimo. Que no nos dejemos contagiar del mal. Que no nos dejemos llevar de nuestros deseos de cobrar venganza a nosotros mismos, de hacer justicia, de cobrarle ese mal que nos hizo esa o esas personas. Sino que seamos personas que, ante todo, buscan agradar a Dios, temen a Dios, apartan de su corazón el mal, los malos pensamientos, los malos deseos, esas actitudes que generan resentimiento, apartarlas de nosotros, así como lo hizo José. Al tercer día reaccionó y dijo, hacer esto y vivir, yo temo a Dios, no puedo seguir comportándome como ustedes se comportaban conmigo, no puedo hacer lo mismo que ustedes hicieron porque yo temo a Dios. Y ya había pasado por una cantidad de pruebas y se acordó de que él no puede obrar como lo trataron a él. Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1, en el versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él
prosperó sus familias. Temor de Dios significa ir en contra también de esas órdenes, de esas instrucciones, de esos mandatos que sabemos que van en contra de lo que Dios nos enseña, que van en contra de la ley de Dios, que van en contra de la voluntad de Dios. Y aquí era Faraón, el ser más poderoso en ese momento en toda la tierra, el que les estaba dando la instrucción. Cualquiera en sus 5 sentidos no lo hubiera pensado, lo hubiera hecho tal cual como le dijo Faraón. Pero las parteras tenían temor de Dios y sabían que si obedecían a Faraón estarían deshonrando a Dios, estarían yendo en contra de la voluntad de Dios. En nosotros también debe haber ese mismo discernimiento, esa misma sabiduría y esa misma valentía para obedecer a Dios antes que a los hombres, para buscar esa voluntad de Dios, para cumplirle primero a Dios y Él se encargará del resto. Él las hizo prosperar. Ellas seguramente pensaron, estamos haciendo esto y estamos poniendo aquí en riesgo nuestra cabeza. El faraón nos va a aniquilar, pero confiaron más en Dios y Dios las hizo prosperar. Prosperó sus familias por haber temido a Dios. Lo que parecía oscuro, lo que parecía complicado, lo que les pudo haber generado temores, ansiedades, angustias, pero se mantuvieron firmes y Dios les respondió, les hizo prosperar conforme a su temor, al temor que ellas le tenían a Dios. Colosenses, capítulo 3. Epístola a los Colosenses, en el capítulo 3 y en el versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Temor de Dios es trabajar con nuestras fuerzas, trabajar de corazón, no ser ese tipo de personas que trabajan porque está el jefe al lado, que trabajan porque los están supervisando y que cuando no lo están supervisando entonces se sientan a perder el tiempo o a trabajar más lento o a trabajar sin toda su capacidad. Nosotros, sea que esté el jefe o no, sea que nos estén supervisando o no, debemos ser obedientes, como dice aquí, obedecer en todo a vuestros amos terrenales y sirviendo, no como sirviendo al ojo, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Por qué temiendo a Dios? Porque Dios nos está viendo. El jefe puede que no esté ahí al pie, el patrón, el empleador, el supervisor puede que no esté al pie, pero si hay uno al pie de nosotros, y es Dios que nos está viendo, y que está viendo qué hay en nuestro corazón. Entonces, cuando obramos con pereza, con flojera, con laxitud, con desánimo, estamos teniendo falta de temor de Dios, estamos deshonrando a Dios, estamos fallándole a Dios. Por eso nosotros, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, somos personas que debemos dar ese ejemplo. No debemos dejar contaminar a otras personas. No, el jefe no está ahí, vamos a sentarnos aquí no hay mucho que hacer, entonces vamos a sentarnos aquí a esperar o vamos a trabajar despacio, que por más que nos esforcemos siempre va a trabajo. No. ¿Por qué? Porque hay un Dios en los cielos que lo ve todo. Y para Él es que debemos hacer las cosas, no sirviendo al ojo, sino con corazón sincero y obedeciendo a nuestros amos terrenales. Un amo terrenal, nuestro patrón, nuestro jefe, nuestro director, nuestro supervisor nos da una instrucción, hay que cumplirla. No podemos, ya viene, entonces vamos a empezar a hacer la labor y a mostrarnos diligentes. No, todo el tiempo, esté o no esté el amo, debemos ser diligentes, debemos ser trabajadores, debemos ser obedientes. Y lo mismo en el estudio, para los jóvenes y para no tan jóvenes también que estén estudiando
no solo la Biblia, sino también otros temas para su carrera y para su profesión. Si el profesor no está, pero tenemos tareas, hay que hacerlas con diligencia, sin demora, sin retrasos, sin excusas. Así esté o no esté el profesor, y mucho más en esta época en que se conectan a través del internet con cámaras y que a veces apagan la cámara o que el profesor no los está viendo. Los jóvenes, los estudiantes, tenemos también que ser diligentes en lo que tenemos que hacer, nuestras tareas. Estoy estudiando, me concentro en el estudio. Tengo que hacer tareas, hago las tareas, no las alargo, no las aplazo, no las dejo para última hora. Las hago a tiempo porque hay un Dios que está viendo, hay un Dios que es el que controla mi vida, el que está allí presente en mi vida. Hay un Dios al que yo le debo responder, al que debo honrar, un Dios para el que vivo. Malaquías, capítulo 3, versículo 13. Malaquías 3:13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Eterno, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Eterno de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían al Eterno hablaron cada uno a su compañero, y el Eterno escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen al Eterno y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Eterno de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Se ajusta esta escritura al momento actual? Completamente. Completamente de actualidad esta escritura. Le va bien a los injustos, le va bien a los soberbios, crecen en poder, crecen en abundancia, tienen tranquilidad en muchos aspectos, tienen abundancia, hasta el punto que en alguna debilidad nuestra, en algún momento, en alguna mala racha, en alguna mala circunstancia que pasemos, se nos puede pasar por la cabeza. Por demás es que sirvamos a Dios y que estemos pasando tantas dificultades y toda esta gente que ni se acuerda de Dios ni obedece a Dios les va bien. Nos puede pasar eso por la mente y por el corazón. Pero versículo 16, los que temían al Eterno hablaron cada uno a su compañero. Les hicieron caer en cuenta, les hicieron reflexionar, reaccionar, y el Eterno escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen al Eterno y para los que piensan en su nombre. ¿Para qué se escribe un libro de memoria? Para darle reconocimiento a esas personas que están ahí inscritas. Esta persona y esta otra temieron a Dios y se les da su reconocimiento con una corona, con recompensas, con todas esas promesas que Dios tiene para nosotros. Al que teme a Dios, al que a pesar de que le esté yendo mal, a pesar de que tenga circunstancias difíciles, al que esté pasando dificultades, penurias, al que esté pasando complicaciones, pero sigue temiendo a Dios y no se queja y no reniega y no deja que en su mente pasen pensamientos de que por demás es servir a Dios, sino que sigue firme con el panorama y con su objetivo siempre vivo allí en su mente, el reino de Dios, perseverar hasta el final, hacer mi parte del pacto, agradar a Dios, obedecer a Dios, pase lo que pase. Segunda de Corintios, capítulo 7, segunda carta a los Corintios, capítulo 7 y versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos, hermanos, de contaminación de carne y de espíritu. Limpiemos nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras palabras, nuestras acciones,
nuestro camino, nuestro entorno, limpiemos para que se perfeccione esa santidad, esa dedicación a Dios, esa consagración a Dios, ese carácter de Dios en nosotros, para que se perfeccione por medio del temor de Dios, con el apoyo del temor de Dios. Y finalmente, Hebreos, capítulo 12, Epístola de los Hebreos, capítulo 12, versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vamos a recibir ese reino inconmovible, esa autoridad directa de parte de Dios. Vamos a recibir grandes recompensas. Así que expresemos esa gratitud con nuestro Padre, sirviéndole con ese temor y esa reverencia cada día más viva en nosotros, cada día más visible, cada día que sea más del agrado de Dios. Porque grandes son las promesas y Dios es fiel. Cumplirá su promesa a todos los que le obedezcamos y a todos los que crezcamos en ese temor de Dios, para que por toda la eternidad siempre esté presente ese temor de Dios en todos nosotros. Una feliz tarde para todos, queridos hermanos.